Todas, bienvenidos a su curso Globalización y Economía Contemporánea y a su primera sesión de esta materia. Veo que hay bastantes conectados. Pues bien, el objetivo de esta primera sesión es que les dé una breve introducción a lo que es la materia, lo que es su primera actividad, escucharlos, tienen algún comentario, siempre que tengan algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pueden interrumpir sin ningún problema, de preferencia a través de su voz. Si no tienen acceso a micrófono, bueno, lo pueden hacer en el chat. Bien, pues esta es su primera materia de la maestría. Es una materia muy interesante. Vamos a tocar temas y conceptos que seguramente ya han escuchado, aunque sea informalmente. Normalmente estos conceptos económicos, sociales, se escuchan a diario en las noticias, en la televisión, la radio, el periódico, campañas políticas, todo ese tipo de cuestión. Nos vamos a enfrentar a conceptos como capitalismo, nos vamos a enfrentar a conceptos como neoliberalismo, como economía de mercado, economía de libre mercado. Vamos a ver por ahí una parte sobre globalización tecnológica, muy interesante, cómo la autora que propone esta teoría sobre los Big Bang tecnológicos. Vamos a ver otra perspectiva de la globalización. Normalmente la globalización siempre la asociamos con fenómenos económicos y también aquí la vamos a asociar con fenómenos tecnológicos. La economía y la tecnología siempre han de ir de la mano. También vamos a ver por ahí alguna lectura de un famoso inversionista que se llama George Soros. Este George Soros es muy conocido en las cuestiones de bolsa de valores y inversiones, capitales extranjeros. Este hombre, nacionalidad griega me parece, se hizo millonario, se hizo multimillonario con cuestiones de inversiones, se hizo millonario con libre mercado, y ahora él escribe un libro donde ataca al libre mercado, y donde dice que el sistema capitalista global actual prácticamente no sirve para nada. Entonces vamos a ver otra visión, como alguien que tuvo muchos, se hizo millonario del sistema, ahora critica el sistema. Y por último, su actividad número 4, vamos a ver un documental, no sé si alguien ya lo haya visto, es un documental bastante conocido de Michael Moore. Se llama Capitalismo, una historia de amor, este documental, que vamos a ver otra visión totalmente diferente a las tres anteriores. Aquí Michael Moore nos muestra la parte cruda del capitalismo, cómo va afectando poco a poco a las personas de clase media hacia abajo, y cómo con el paso del tiempo estas personas son incapaces ya de tener un modo de vida mediano, podríamos decir. Al final de este documental trae una revisión breve sobre aquella crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos de 2007-2008, y van a ver ahí cómo surgió esta crisis, cómo arreglaron esta crisis los políticos estadounidenses, pidiéndole, ¿no?, el Estado rescatando a los bancos y a las entidades financieras que se vieron envueltas en este problema.
a sabiendas bueno, más bien, sacarle altas ganancias para luego quebrar y decirle al Estado que habría que rescatarlos, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ver una visión que quiere que la economía se suprima la intervención del Estado en la economía y vamos a ver esta cuestión que viene en el documental como cuando ya las cosas no se ponen muy bien, entonces ya queremos que el Estado intervenga. Entonces ustedes van a tomar ahí van a encontrar diferentes puntos de vista. Ustedes ya tal vez tendrán algún punto de vista de inicio sobre estas cuestiones de libre mercado, del Estado que interviene en la economía, de los subsidios, de la pobreza, de que el sistema está hecho, dirían algunos, solamente para los ricos, para los millonarios y para hacer más pobre al pobre. Entonces, se irán formando se irán formando su propio panorama y empezarán a tomar un camino hacia, hacia el estar a favor de la globalización o estar en contra de la globalización. Aquí puntos medios sería muy complicado decir, bueno, yo tengo un punto medio. No siempre estamos un poco más cargados o más cargados hacia estar en contra. Ever, creo que sí, yo tengo aquí abierta la plataforma y estoy viendo las actividades, estoy viendo las lecturas para cada actividad y estoy viendo los videos que estoy mencionando. Justamente ahorita estoy dentro de la plataforma. El documental viene en la actividad número 4. Hola, buenas noches, soy Paola. Yo tengo Entonces, una les duda. comentaba, yo no sé qué carreras han estudiado, no sé de qué licenciatura provengan, seguramente habrá de todas las licenciaturas, ¿Por qué no te dejo hablar? mercadotecnia, comunicación, comercio, administración, gastronomía, etcétera. Vamos a tratar de hablar el mismo idioma, no ser tan técnicos, no ser tan técnicos. En un mes no se puede adquirir el idioma de la economía o en un mes el idioma de la administración o del derecho, etcétera, pero vamos a tratar de tener en claro los conceptos básicos y si ustedes así lo desean, podemos discutir aspectos de la vida nacional que tengan que ver con lo que vamos a ver en la materia. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Y se escucha bien. Sí, se Adelante, escucha Pau, bien. puedes hablar. Ujú. Hola, buenas noches, soy Paola. Yo tengo una duda respecto a las actividades. Estuve revisando las dos primeras y, bueno, n- creo que me acabo de escuchar, perdón. Yo tengo dudas respecto a las dos primeras actividades. Sí, adelante. Bueno, no sé si tengamos que hacerla en formato de ensayo o en formato de reporte. A mí la primera actividad, que es referente a Milton Friedman, me suena más a realizar un ensayo, pero viene de guía, digamos, responder las preguntas. Entonces eso me da más una secuencia de reporte. ¿Es a criterio nuestro o va a haber un formato en específico? Muy buena pregunta, Pau. Mira, yo les pongo las preguntas como una guía para que ustedes vean las partes que yo considero más importantes y las partes que deberían ustedes trabajar con más fuerza. Normalmente el curso anterior, por más que lo dije, me lo hicieron pregunta-respuesta. Si ustedes quieren elaborar un ensayo, lo pueden hacer siempre y cuando consideren que su ensayo contesta
o trata los temas que están propuestos en las preguntas. Si alguien quiere hacerlo, pregunta-respuesta, y cada respuesta, no ponerla. El chiste aquí es que la respuesta no sea extraída textual de los videos y de las lecturas. Yo aquí lo que quiero es que ustedes chequen qué significa, por ejemplo, el concepto de economía de libre mercado, una definición, eh, una definición técnica, y a partir de ahí, a partir de la lectura, poder entender este concepto, ver qué otro tipo de divisiones tiene o qué características posee, y entonces a la hora que yo te pida que definas qué es una economía de mercado, lo puedas trabajar a través de tus palabras, y si tú quieres hacer un ensayo o quieres responder cada pregunta como si fuera un pequeño ensayo, lo puedes hacer. No tengo ningún problema. El chiste es que yo dentro de ese ensayo pueda encontrar todas las características que yo les pongo en las preguntas de la actividad. No tengo ningún problema que me lo hagan como ustedes mejor lo asimilen. Ok, muchas gracias. Entonces, en este caso, serían como las rúbricas a calificar dentro de esa actividad, sería el lineamiento que tendríamos que seguir, ¿no? Ya sea entonces como ensayo o como nosotros mejor lo entendamos. Sí, exactamente. Inclusive y una vez que estamos tratando este tema, en la actividad número 2, que es la lectura de la globalización tecnológica, este texto de Carlota Pérez, si ustedes checan las preguntas, eh, hay algunas que pueden ustedes extraer textualmente de la lectura. O pueden tal vez copiar, pegar y entregármelas. El objetivo no pasa a ser ese, ¿no? El objetivo pasa a ser que ustedes puedan hacer, como dice su compañero Alfredo, una paráfrasis, siempre y cuando no se salgan, no se salgan de la generalidad del concepto, ¿no? Inclusive muchas veces les digo que a la hora que ustedes están contestando las preguntas, pueden poner algún ejemplo, pueden poner, no sé, alguna cuestión que ustedes conozcan, que ha pasado en México, que ustedes no estén de acuerdo, contestan su pregunta y dentro del marco de la respuesta o del ensayo pueden incluir ejemplos. A veces el ejemplo es mucho más claro entenderlo que una simple definición. Lo que sí les pido a la hora de entregar su tarea es que conserve el formato que les pido, ¿no? La letra, el interlineado, una buena presentación. Ahí realmente yo no les pido una presentación, digo, ya a estos niveles de posgrado ya ustedes sabrán cómo deben presentar un trabajo, ¿no? Que venga justificado, que venga la misma letra, letra negra, no me entreguen letra azul con letra roja y luego con letra no sé qué. Si quieren hacer por ahí algún esquema, algún mapa mental pequeño, ahí sí le pueden meter colores, pero si va a ser puro texto, que sea un texto formal, ¿no? Vamos a aprender a hacer textos formales, si es que no alguna vez entregan un texto formal, y trabajar mucho en su redacción, trabajar mucho en su redacción. A veces tenemos la idea de que entregar una respuesta muy larga es sinónimo de que es correcta y que cuando entregamos una respuesta muy corta es sinónimo de que está mal. Entonces, como nada más tenemos una idea que podemos plasmar en dos renglones, a veces empezamos a aventar palabras y palabras y palabras para tratar de hacer que este renglón se convierta en dos párrafos. Y entonces a lo único que caemos es a un cantinfleo que se acaban, ni entiende el maestro lo que ustedes quieren decir, ni ustedes mismos terminan por entender qué es lo que quieren comunicar. Entonces es importante esta parte. Recuerden cuando escriban, no solamente lo aplican, no solamente aplíquenlo para esta materia, aplíquenlo para el resto de las materias que van a tener de aquí en adelante. Cuando ustedes contesten alguna pregunta o vayan a hacer algún ensayo, no solamente tomen en cuenta que lo va a revisar un maestro
que es economista, o, y que a la hora que ustedes escriban, pongan, bueno, yo escribí esto, y bueno, él lo va a entender, ¿no? Imagínense que le están, su texto, el texto que ustedes van a entregar, no solamente lo debo de entender yo, sino lo debe de entender cualquier persona a la que yo o ustedes le den a leer ese texto. Tiene que ser entendible, tiene que ser claro, tiene que ser concreto lo que quieren comunicar. Y en base a esa forma de redactar, les va a servir mucho más para entregar un mejor trabajo. Sí, Rafael, tenías una duda. Sí, bueno, buenas noches a todos. Fíjate que yo tengo una duda porque en la primera parte de la actividad dice que tenemos que realizar una pequeña semblanza de quién fue y qué hizo Milton Friedman, pero después dice no reporten los resultados de la investigación. Ahí debo entender como que esa como que semblanza no la voy a reportar en lo de las preguntas, o simplemente es como que o esa parte, o va dentro de lo mismo, o qué onda. Porque inclusive yo mandé la tarea, pero mandé el documento únicamente pues con lo de las preguntas. Ya a lo que voy es de que si tengo que también mandar lo de la parte de la semblanza de lo que fue Morgan Freeman o Milton Friedman o no. Sí, yo creo que en todas las actividades, o por lo menos en tres, tienen esa misma pregunta de haz una investigación pero no la reportes. Yo nada más se los puse para que a la hora de hacer su actividad, por lo menos se dieran a la tarea de investigar quién es, o quién fue más bien Milton Friedman, y qué es lo que él ha hecho. Porque algunas veces si no soy explícito en ponerles que hagan una investigación sobre el autor, normalmente escuchan, se ponen a contestar o entregan la tarea como ustedes quieran, ensayo, pregunta-respuesta, pero a lo mejor ya no supimos realmente quién fue Milton Friedman, qué ha hecho, qué hizo, fue importante, no fue importante, o simplemente grabó un video de economía de mercado y lo puso ahí en YouTube. Entonces, por eso les puse a pregunta, cuando digan no reportar, no es necesario que ustedes pongan ahí Es más como para fines autodidactas, por así decirlo. exactamente. Ok, muchas gracias. No de qué. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda sobre, no sé si es la actividad número uno o el resto de las actividades, la forma de trabajar? Yo, perdón, buenas noches. Llego un poco tarde, pero pues ahorita ya agarrando el rol y ya pregunto yo antes de mi entrada qué fue lo que se comentó, lo que se platicó, porque sí, ya no escuché esa parte. No, no hemos comentado grandes rasgos de lo que vamos a hablar en las 4 sesiones, más o menos a qué se refiere cada material. Y por ahí me hicieron una pregunta de si teníamos que entregar o si tenían que entregar las actividades tal cual, pregunta-respuesta, o podían hacer un ensayo. Yo les dije que sí podían hacer un ensayo, pueden entregarlo en el formato que ustedes quieran, siempre y cuando sigan o su ensayo responda a las preguntas que ahí les planteo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Habla Saraí Jiménez. Cuando nos comentaron de las sesiones, nos habían comentado que podíamos ponernos de acuerdo con usted para que fuese en otro horario o en otro día. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, Saraí, mira, yo de entrada tengo que poner un día, al menos una sesión a la semana. Entonces están marcados todos los lunes a las 9 de la noche. Ahí los lunes ya es, si no obligatorio, por lo menos ya tenemos una sesión agendada. Ahora, si alguien o varios requieren sesiones extras, yo no tengo ningún problema en abrir hasta sesiones diarias.
Lo que pasa es que yo no puedo decirles, pues va a haber sesión lunes, martes, miércoles y jueves, porque a lo mejor no la necesitan, a lo mejor no la quieren y a lo mejor nadie entra. Entonces prefiero, he empezado a trabajar así, prefiero que ustedes me contacten. Por ejemplo, mañana martes te juntas Saraí tal vez con otras 3, 4 personas y me dices, ¿sabes qué? Es que yo no entiendo algunos conceptos, no me queda claro, necesito por ahí que me expliques. Yo inmediatamente me dices, el miércoles podemos tener una sesión, yo la abro el miércoles a las 9 de la noche, preferentemente debería ser en la noche, a partir de por lo menos de las 8 de la noche en adelante, y ustedes entran, se les manda a todos la liga, los que me pidieron la sesión entran, los demás tienen la libertad también de entrar, no hay ningún problema. Esa es la forma de trabajar. Si requieren sesiones todos los días, porque es muy complicado, todos los días abrimos la sesión 1 hora. Eso ya va a depender de sus necesidades y de lo que ustedes quieran. Ok, lo que pasa es que habemos muchos que trabajamos también de noche, pero pues no queremos perdernos las sesiones en vivo y pues algunos habíamos comentado, varios somos de Tabasco, queríamos saber si se podría en sábados. Si no se puede, pues tenemos que acatarnos al día y la hora que todo el grupo disponga, porque lo importante es que estemos pues todos conectados y podamos platicar. De esta manera se ve muy interesante la maestría. Sí, mira, nada más tendrían ustedes que avisarme si quieren una sesión. Si es entre semana, me pueden avisar en la mañana, a las 12 del día, 2 de la tarde, ¿sabe qué? Requerimos una sesión hoy en la noche. La podemos abrir. Tengo disponibilidad todas las noches. El sábado sí tendrían que avisarme varios días de anticipación para que yo haga mis actividades, para que las acomode y para quedar de acuerdo en algún horario, para que ni sea muy temprano ni tampoco sea muy tarde, porque sábados en la noche no sé si salgan o qué sé yo. Entonces sí, Ok. avísenme y mientras yo tenga y ustedes la disponibilidad, no hay ningún problema. Inclusive he puesto sesiones hasta los días domingos. Wow. Ok. Bueno, pues no sé qué opinan los demás. A lo mejor en un horario que no es a las 9, a lo mejor a las 8, no sé, que digan los demás, si no, pues adelante. Gracias. Yo sería, No, de qué yo Saraí. opinaría, y para mí sería perfecto y genial, en fin de semana, o sea, en serio yo, ahorita de hecho llegué tarde porque voy saliendo, voy llegando, no tengo un horario fijo de salida ni de llegada en las noches, entonces sábados o domingos para mí sería genial, porque es el día que realmente pues trabajo, pero tengo más chance. Ok, entonces lo que deberían hacer es entregarme una lista o mandarme un correo. Me pueden avisar vía plataforma, ahí hay forma de mandar mensajes, o me pueden mandar un correo. No sé si está mi correo ahí disponible en la plataforma, si no ahorita se los escribo en el chat. Mandarme un correo de quienes preferentemente preferirían sesiones extraordinarias, ya sea sábado o domingo, y yo saber cuántos van a entrar, porque no vaya a ser que en una de esas sean 8 y resulta que quedamos el sábado a las 8 de la noche y de esos 8 nada más entró uno porque los demás ya no estuvieron, porque se fueron, porque salieron, porque tuvieron otras cosas que hacer. Entonces, si va a ser fines de semana y ustedes me van a proponer que yo haga una sesión, sí van a tener que ser muy formales para, para entrar y participar en las sesiones. Sábados, pues mira, sábados, mejor algún día podré antes de las 9 de la noche y algún día podré después de las 11 de la noche. Pero no sé, si alguien puede a partir de las 7 de la noche o por ahí 4 de la tarde, no sé, tendremos que ponernos de acuerdo. Pero primero sí saber que sean, sí quiero también que sean muy transparentes, o vamos a ser muy transparentes en esto, y que tengan toda la confianza, porque ya me ha pasado que abro una sesión y les digo, me avisan si tienen dudas, y bueno, resulta que nadie me escribe, nadie abre nada, y la tarea, y resulta que tienen un mar de dudas que debieron haberlas respondido. Entonces sí me gustaría que así fuera una persona, he abierto sesiones con una persona,
que me escribieran. El objetivo es aquí que aprendamos. Sé que es complicado el aprender, pero en la medida en que podamos platicar y sobre todo que ustedes hablen, me comuniquen sus dudas, preguntas, discutamos inclusive aquí algunas cuestiones, creo que va a ser la materia mucho, mucho más entendible y mucho mejor. No, los lunes queda fija. Los lunes es 9 de la noche, es así, no cambian. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Alberto. Oye, yo tengo una duda. ¿Las sesiones son solamente de 1 hora o tiene alguna extensión más? ¿Qué tiempo es lo que nosotros tenemos para tratar de aclarar todas las dudas que llegamos a tener? El tiempo que sea necesario. Ok, perfecto. De entrada están marcadas ahí de 1 hora y media, pero dependiendo el número de dudas y el número de alumnos que entren, nos podemos extender el tiempo que sea necesario. Perfecto. Maestro Luis, habla de nuevo Saraí. Pues a mí sí, Saraí, la verdad que somos, bueno, yo soy de comunicación y hay cosas que sí vemos a diario y todo lo demás, pero háblenme de capitalismo, socialismo, de anarquismo, de aranceles y cosas así, y ya me hago bolas, porque pues no es lo mío y ahí sí yo creo que de alguna manera, si no es en esta clase, por lo menos tener contacto con usted, porque sí tengo como que no fijo qué significa cada cosa. Lo voy a leer, lo estoy leyendo, pero pues no es lo mismo leerlo que alguien me lo explique. Sí, no, claro, es totalmente entendible que no todos estén empapados sobre los conceptos. Precisamente para eso podemos abrir las sesiones, podemos discutir y puedo darles las veces que sea necesario para que todo claro, porque son cosas que van a necesitar de aquí en adelante para otras materias. Por ahí llego a impartir otra materia que se llama análisis económico y muchas veces hilo lo que vemos aquí con lo que aprendemos y vemos y estudiamos en la otra materia. Entonces sí es importante. Hola, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Adelante. Pues, Sí, buenas adelante. noches, Sergio Vázquez. Saludos a todos. Fíjese que sí estoy de acuerdo con la compañera Saraí Jiménez de lo que comentaba de que de preferencia si pudiésemos reunirnos o la sesión fuese los fines de semana para poder charlar un poquito más acerca de los temas que vamos a estar realizando y las dudas que vayamos teniendo. Me parece perfecto también la propuesta que hace de podernos reunir entre semana también y poder charlar para poder ir aclarando las dudas que nos van naciendo de acuerdo a las lecturas. Tu servidor también es de comunicación y pues todavía no nos familiarizamos con los temas que vamos a ir desarrollando. De preferencia igual si pudiese entre mediodía para adelante sería perfecto para nosotros. Bueno, personalmente a mí sí se me facilita que la sesión sea a mediodía, fin de semana, entre sábado y domingo, que entre semana, porque igual mis actividades varían en cuanto a mis horarios y la carga de actividad. Ok, Sergio, sí. Mira, de hecho, lo óptimo para hacer las cosas con más tiempo y mejor es que tomen en cuenta que su materia comienza viernes y su entrega de sus tareas son los viernes. Entonces, ya de entrada, tener una sesión lunes, yo normalmente por experiencia llego los lunes a sesión y casi nadie ha leído nada, casi nadie tiene dudas de nada, entonces prácticamente la sesión de lunes no sirve para nada. Si me llegan a pedir alguna otra sesión ya martes, miércoles, ya más o menos todos traen algo leído, ya traen dudas, entonces ya podemos empezar a generar algo.
Si es sábado o domingo, o sábado y domingo, para mí es mucho mejor, porque ya queda entendido. Empieza su segunda actividad viernes, tenemos sesión sábado o domingo o ambos, y ya les queda tal vez lunes, martes, miércoles, jueves, ya para realizar una tarea cuando ustedes ya entendieron mejor. Que como si acabaran de entender el jueves, y el viernes se ponen a hacer su tarea. Perfecto. Si me permiten 5 minutos, por favor, voy a abrir la puerta que están tocando, no me tardo, y ahorita regresamos. Claro. ¿Qué opinan, chicos? ¿Quiénes quieren sábado? Yo me También apunto los mejor sábados. sábado. Ok, Sergio, Josué, ¿quién más? A mí anótenme Gabriela. también, chicos. Gabriela, ¿quién más? Oscar. Ya somos 4. Bueno, y yo 5. Jaja. Isaí, también anótenlo, por favor. Isaí, ya somos 6. De hecho, chicos, las sesiones extraordinarias que se requieran, por favor, tómenme en cuenta. Si alguno de ustedes, como dice maestro, nos podemos unir para avisarle y tener extraordinarias más consecutivas, pues adelante, porque yo no tendría ningún problema. Y la verdad sí me gustaría empaparme más sobre los temas de economía. Bueno, entonces le mando un correo al maestro con los nombres, bueno, que tengo aquí, y ya para que nos anexe a una conversación o algo así. Sería Claro que sí. sábados. Sábados, Sí, ¿qué sí. hora les gustaría? ¿A las 7 está bien? 7:30 de preferencia. Ok. Bueno, ¿qué opinan los demás? Porque hay que ser democráticos. Claro. Sábados a las 7 estaría perfecto para mí. Ok, bueno. Pues entonces vamos a proponer que sea sábados a las 7:30 por Isaí para que todos estemos en la misma sintonía. Acabo de integrar, no entiendo nada. Buenas noches, ¿Quién eres, perdón? Gregorio. Gregorio, lo que pasa es que el maestro salió tantito, ahorita regresa, pero somos varios que queremos que esas sesiones se van a dar los lunes a las 9 de la noche, pero también queremos abrir una sesión extraordinaria los sábados y el maestro está de acuerdo, nada más que le digamos qué horario y que por favor no faltemos porque él tiene cosas que hacer también. Entonces todos estamos comentando que fuera el sábado a las 7 de la noche y es lo mismo que hemos dicho Sergio, Josué, Gabriela, Oscar, yo y Isaí. Yo soy Saraí Jiménez, saludos. Ah, ok, está Yo bien. también en sábados. Yo también en sábados. ¿Nombre? Sue. Sí, ya te anoté, Josué. ¿O es otro Josué? No, creo que soy el único. No. Ok, va. ¿Están haciendo algún grupo o algo así? Es para las sesiones extraordinarias. Grep. Ah, ok. Entonces, apúntame, por favor. Serían los sábados a las 7 aproximadamente, 7:30. 7:30, no hay problema. Rafa igual. 2, 4, 6, 7. ¿Quién está haciendo el grupo de WhatsApp? Oscar. El que dice Oscar Puebla. Ah, bueno. Pues no puede, Ahí nos apuntas, no, Oscar. no puede más temprano los sábados. Ajá, bueno, no sé, ¿qué opinan los demás? A partir de las 6 estoy libre. De 6 a 9. Porque la neta yo sí me ocupo de los sábados en la noche. Perfecto, 6 de la tarde. ¿Quiénes están de acuerdo? Yo sí, yo puedo. Yo también. Ya van 2, 3, Gregorio, 6. ¿Quién más? Josué y Rafa Yo también. igual me apunto para las 6. Gabriela, Ok, 6. Bien. hay un Rafael también. Rafa también. Ok, entonces somos 2, 4, 6, 8. Vamos Bueno, 8 a las 6 de la tarde. Yo también. Hola, buenas noches chicos, yo me llamo Mónica, creo que yo también me apunto para las sesiones de las 6 el sábado y yo también entro al grupo de WhatsApp y para las sesiones extraordinarias que necesiten yo también le entro.
Ok, Creo ya que, que se arma el creo que grupo. nadie quiere sacrificar su fin de semana en la noche. En la noche no. Bueno, entonces, ya que armes el grupo, Oscar, pues ya ahí que nos pongan los nombres completos para que podamos mandar el correo de manera formal al maestro, porque me imagino que él debe tener testigo de eso, y poder, pues ya decirle al consorcio que vamos a estar muchos los sábados a las 7 y él pueda justificarlo. Bueno, chicos, gracias, No, aquí no, estamos. las 6. Sí, a las 6, perdón. A las 6. Oscar, ¿tienes ya mi número? Perfecto, ya regresé. Hola, bueno, ahí le dejo, adiós. Ok. Continuamos, si alguien sigue teniendo preguntas o algo así. Hola, buenas noches, me llamo Mónica y tengo una pregunta. Me gustaría saber cómo van a ser sus criterios de evaluación en cuanto a cómo nos va a calificar la materia de globalización. Mira, los criterios de evaluación los van a checar, yo los voy a subir esta semana, una planeación, ahí van a checar las cosas fundamentales. Yo normalmente pido tareas, yo califico las 4 tareas, si es 25% cada una, si yo le doy más ponderación a una que a otra, yo se los hago saber. Normalmente cuando estoy sacando promedios, yo tengo registro de las personas que han entrado a todas las sesiones, o por lo menos al 85% de sesiones, la gente que participa activamente. Normalmente yo no, o sea, no es una obligación que ustedes entren a las sesiones, simplemente es un apoyo. Pero de entrar a las sesiones, yo sí les subo por ahí algún punto sobre nota final o algún punto en cada una de las actividades, etcétera. Pero normalmente ese es el criterio, sus tareas y las sesiones. Ok, muchas gracias. ¿De qué, Mónica? Ok, Saray, entonces estaremos los sábados. Les confirmo el horario, me imagino que pueden todos alrededor de las 6 de la tarde, que puede ser a las 5, puede ser a las 7. A las 6 están pidiendo la mayoría. Pero, Sí. bueno, Ok, entonces, bueno, vamos a empalmar los horarios para que todos podamos a esa hora. ok, de hecho le vamos a escribir para mañana un correo formal para que vea los nombres de todos los que queremos. Ok, perfecto. Maestro, ¿me podría explicar, por favor, qué es una economía capitalista así en grandes rasgos, cortito? Y mira, una economía capitalista tiene dos rasgos característicos. Primero, que los individuos que conforman esa sociedad capitalista poseen libertad. Libertad en el sentido de poder emprender cualquier acción económica sin que nadie te lo impida, ¿no? Por ejemplo, eso se liga con la libre empresa. Tú puedes abrir en una economía capitalista la empresa del giro que tú quieras, siempre y cuando no sean giros negros, drogas, etcétera. Cualquier giro en el momento que tú así lo desees. Y aquí el gobierno no te dice qué es lo que tú tienes que abrir, qué es lo que tú tienes que vender, qué es lo que tienes que producir. Tú lo decides y tú sabrás en cuestiones basándote en estudios de mercado, oferta y demanda, etcétera, si te conviene o no abrir. Esos son los rasgos característicos, la libre empresa y la libertad que tienen los agentes económicos para realizar sus transacciones. Se supone que en una economía capitalista, muy capitalista, el Estado no debería intervenir en los asuntos económicos. No debería decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Lo único para lo que el Estado debería servir, no sé si por ahí lo nombra Milton Friedman, es para asegurar que el libre mercado funcione
y dotarnos de seguridad. Dotarnos de seguridad a través de las policías, a través de los militares, a través de los marinos, qué sé yo, de lo que se necesite en la sociedad para que haya orden y para que los agentes económicos tengamos seguridad. Eso a muy grandes rasgos podríamos decir que es una economía capitalista. No sé si me explico. Bueno, yo tengo un comentario respecto a la economía capitalista. Estaba viendo precisamente el video de Milton Friedman y al término de cuando se menciona ya la parte libre para elegir, está un debate con Robert Mackenzie, Michael Harrington, Russell Peterson y más. Entonces, pues precisamente es un debate acerca de las economías y el ejemplo que pone de Hong Kong y la controversia con Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Hay un libro que escribe Milton Friedman que efectivamente se llama La libertad de elegir. En inglés, lo van a encontrar en inglés, yo creo que se llama Free to Choose. Es un libro donde Milton Friedman te va llevando y te va explicando en una economía capitalista totalmente libre mercado. De hecho, Milton Friedman es de los economistas más nombrados, más connotados en la historia, y él siempre ponderó el libre mercado, una economía libre, donde el Estado no interviniera. El Estado lo único que hace es meterse y fastidiar las cosas. Y aquí te dice que en una economía capitalista el agente económico tiene la libertad de elegir lo que él quiera, qué comprar, qué consumir, a dónde ir, qué poner, qué empresa abrir, a la hora que la empresa quiere cerrar y abrir otra, qué ver, qué escuchar, no sé si en cuestión de noticias, ¿no? Puedes irte tú a donde quieras, leer lo que quieras, la revista que quieras, lo que a ti se te ocurra para tomar una decisión, lo principal es que tienes libertad. Eso es lo que más preponderan los teóricos, los que están totalmente a favor de las economías capitalistas, y la no intervención del Estado. En otras economías, ustedes pueden ver a Venezuela, ustedes pueden ver a Bolivia, pueden ver Ecuador, Argentina, todas esas economías que ahora, hace unos años han tenido gobernantes de la izquierda populista, inclusive en Europa, España, Grecia, etcétera. Todos esos países que tienden a gustarles la izquierda y los dictadores carecen de libertad absoluta. Ya sea en la parte económica, en la parte social, en la parte política, empiezan a perder esa libertad. Entonces, eso es lo más importante del capitalismo, la libertad. Y me parece que es uno de las características del ser humano que más preponderamos todos, ¿no? Tener libertad para hacer las cosas. Ok, enterado. Y no sé si lo que explico es claro, si se entiende o esto mismo va generando otras dudas u otros comentarios de otro tipo. Una pregunta, ¿estas sesiones se graban así como se grabó el curso de inducción? ¿Quedan guardadas? Sí, se graban y me parece que las suben en algún canal de YouTube. No sé exactamente cuál es, pero sí las graban y las suben. Están disponibles a partir de mañana para que puedan escucharlas las veces que sean. Maestro Ok, Luis. gracias. De nada, Josué. Adelante, ¿quién puede ser ahí o Mónica? Saraí, lo que pasa es que, por lo que entiendo, entonces, usted nos dice del capitalismo y me parece que nos pregunta también en la última pregunta que si el capitalismo es lo mejor y todo lo demás. Por lo que entiendo, o sea, no está mal, porque hay un libre mercado, hay un libre comercio, pero también el país no está tan bien como pareciera, o ya me hice bolas.
Exactamente, es por ahí, por esa vertiente, es por la que me gustaría que empezaran a generar, ¿no? O sea, por un lado sí el capitalismo te lo van a plantear aquí como una parte muy bonita, pero si ves la realidad a lo mejor dirás, bueno, el capitalismo, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay eh, tantos muertos? Etcétera, ¿no? Entonces ahí es lo que ustedes tienen que evaluar, lo que ustedes tienen que checar bien, no solamente de la parte de las lecturas, porque aquí en las lecturas, tal vez tú en la primera, a través de la primera actividad, no puedas tomar un camino hacia el estar a favor o estar en contra. Pero ya sobre la última actividad, ya que viste todas las vertientes a favor y en contra del capitalismo, entonces sí tú ya te vas a encaminar hacia estabas antes o va a modificar un poco tu pensamiento y tu criterio y te vas a encaminar hacia estar en contra o te vas a encaminar hacia estar a favor. Yo de entrada les digo que pese a que el país no está en algunas cuestiones muy bien, sí creo que está mucho mejor que en economías que trabajan o que gobierna la izquierda populista, ¿no? Como toda América Latina, ¿no? Normalmente los gobiernos de izquierda, la izquierda populista, tiende a generar crisis económicas muy fuertes en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir estudiando poco a poco. Ok, Entonces, muchas gracias. es aquí donde usted nos explica que es donde tenemos que abrir nuestra perspectiva del capitalismo. Exactamente. Primero conocerlo. Ya después, empezar. Algo muy importante aquí, porque son cuestiones muy controversiales, es primeramente conocer el concepto. Y cuando nosotros vamos a emitir una opinión, ya emitir la opinión con fundamentos. Es muy importante que ahorita me pueden decir, pues yo estoy en contra del capitalismo porque pues en México hay muchos pobres. Entonces, esa es una primera idea. Su segunda idea va a ser que a partir de las lecturas, a partir de discusiones y a partir de adquirir conocimiento, a lo mejor puedan llegar a decir el capitalismo en México es malo porque hay pobres, pero ya pueden ustedes argumentar el por qué el capitalismo ha generado pobres. Por ejemplo, algo que no solamente los que están en contra del capitalismo lo dicen, en contra de las economías de libre mercado, sino inclusive políticos y personas comunes y corrientes como ustedes y como yo, que dicen que el capitalismo hay clases sociales, que las clases sociales son muy marcadas, los ricos y los pobres, que hay jerarquías, que son los de arriba los que realmente gobiernan y los que dictan lo que se tiene que hacer o le dictan a los políticos lo que se tiene que hacer, y los de abajo son sometidos. Yo por ahí les diría, todos estudiamos la historia de México, los aztecas, los toltecas, los que ustedes me quieran decir, hace millones de años, y desde ese entonces, pese a que no había una economía capitalista como tal, había jerarquías, los de arriba dictaban las reglas del juego, había clases sociales, estaban los reyes, estaban los vasallos, estaban los siervos, estaban los que labraban la tierra y los que se beneficiaban nada más del trabajo. Entonces, eso viene desde hace mucho. La pobreza viene desde hace mucho, siempre han existido los pobres. Que ahora hay más, tal vez pudiéramos decir que proporcionalmente hay más, porque hay más población. Entonces, ahí podemos entrar a argumentar de cada una de las cosas que nosotros vamos a afirmar, cada una de las afirmaciones que nosotros vamos a decir aquí, ¿no? Con el paso del tiempo tendrá que ser mucho más argumentados sus comentarios. Oye, Alberto, Adelante. ¿existe alguna economía en la que se mezcle, no sé, digamos como lo decimos jerga, de chile, mole y pozole, por ejemplo? Porque bueno, yo estoy viendo lo de la economía y el ejemplo que nos pone Friedman,
la situación en México, y digo, si vemos el video y nos basamos en la fecha, pues no es un video reciente, no estamos hablando de Hong Kong cuando estaba pues en el mero apogeo, estaba creciendo muchísimo. Hong Kong, yo he estado leyendo que se encuentra en el ranking número 18, pero sí me interesa mucho que esa economía libre mercado, pues por ejemplo estuviera en México, ¿no? Pero si nos vamos a estadísticas, pues México está mucho mejor rankeado en el número 10, a diferencia de Hong Kong. Pero ¿existiría alguna economía en la que se pudiera mezclar de todo? Por ejemplo, la economía capitalista con la economía de México actual. Mira, si este video es ya tiene algunos años. Me gusta porque lo trata el teórico que, digamos, no el padre del libre mercado, pero uno de los que más énfasis le da al libre mercado a partir de la década de los 70s. Lo que te maneja él como Hong Kong es tal vez una economía extremista. Si nos vamos a los extremos, tenemos una economía como la que plantea Friedman, que tal vez en la realidad no sea tan abierta y tan capitalista como él lo dice. Y podemos irnos al caso extremo, que el caso extremo sería pues, una economía socialista. Sí hay economías que manejan los dos sistemas, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, en general Noruega, los países nórdicos, ese tipo de países que tienen niveles de vida extremadamente elevados. Claro. Esos manejan, tienden a mezclar la parte capitalista con una parte socialista. La parte capitalista de las grandes empresas, de los grandes consorcios, de los grandes salarios, y la parte socialista que la pone el gobierno, ¿no? Tú pagas de impuestos el 50% de tu salario al mes, pero así como tú estás pagando esa enorme cantidad de dinero, yo a ti te lo retribuyo en unos servicios públicos que ya no podríamos llamar de primer mundo, ¿no? Ya están por arriba del primer mundo. Te doy hospitales de primerísimo nivel, te doy calles, puentes, alumbrado, seguridad social, todo lo que tú te puedas imaginar, te lo da el gobierno. Esa parte es una parte, pudiéramos llamar en el estricto sentido socialista, porque el Estado te está dotando a través de tus impuestos. Y una economía meramente capitalista se supone que sí el Estado interviene, pero no en esa medida. Entonces, el gran éxito que han tenido esas economías es mezclarlo, porque lo han sabido mezclar, porque son países culturalmente muy elevados, con niveles educativos muy elevados, que yo no creo que en países de Latinoamérica esa mezcla se pudiera rendir frutos. Ok, gracias. Es una economía capitalista. Ciertamente hay partes que adopta el gobierno, partes socialistas, por ejemplo, los subsidios que le da a la gente, oportunidades, lo que le da para el campo, que los adultos mayores, toda esa parte de los subsidios, es parte que pudiéramos llamar a la parte socialista del gobierno, del Estado, sin entrar en un régimen evidentemente socialista. No sé si me explico, esto poco a poco quedará más claro, pero México podríamos decir que es una economía capitalista. Está en lugar 10, me parece que está en México en lugar 10, pero de economía, ¿no? Lo que produce al año. Yo no sé si en apertura México se ubicaría entre los primeros 10 o a lo mejor su ranking estaría por debajo del 10. Habría que checar los datos. Sí, buenas noches. Habla Manuela Cárdenas. Sí, adelante. Sí, bueno, respecto a lo que decía, ¿no? O sea, de que la economía capitalista pues tiene como fin la acumulación precisamente de toda esa riqueza, o sea, de todos esos impuestos que decíamos en un momento, y minimizando los costos de servicios, pero maximizando los beneficios. O sea, ¿qué es lo que quiere decir con esto? O sea, maximizando esas
esos servicios públicos, desafortunadamente creo que en nuestro país esa parte es en la que todos pues nos pago tanto de impuestos, pero estoy recibiendo un servicio pues algo no muy agradable, principalmente en lo que son servicios de salud y también lo que es transporte público. Al final de cuentas, eso también se ve reflejado en lo que son los impuestos que nosotros de una u otra manera pagamos. A diferencia de una economía socialista, que esa economía pues vamos todos por iguales, ¿no? O sea, todos pagamos los mismos impuestos, pero pues tenemos un mismo nivel económico, por así decirlo. Sí, mira, de hecho en México ningún servicio público es bueno, ninguno. Todo es servicio público ya ni siquiera de tercer mundo, yo creo que del inframundo, desde el servicio del transporte público hasta hospitales y lo que tú me quieras decir, todo es del inframundo. El problema aquí, si tú lo ves ya de otra perspectiva, es vamos a olvidarnos que existe corrupción. Vamos a olvidarnos de que vamos a trabajar bajo el supuesto de que los gobernantes no roban. Hay que checar qué porcentaje de la población económicamente activa paga impuestos en México. Entonces, es muy bajo, tal vez el 10% de la gente que percibe un ingreso, que trabaja, paga impuestos. ¿Sí? Si a veces lo miden, normalmente esto lo miden como porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, de toda la producción que hay en el año de bienes y servicios, que te lo dan en millones de dólares, de ese porcentaje que se pagan impuestos. Entonces, si México produce, por decirte un número, 100 pesos al año, se paga el 10% de impuestos. Es decir, de esos 100 pesos, 10 pesos irían a manos del Estado, y con eso el Estado tiene que dotarnos de servicios públicos. Si lo vemos de esa perspectiva, diríamos, bueno, pagamos pocas personas pagan impuestos, no se generan los ingresos que se deben generar, entonces el gobierno pues nos da para lo que le alcanza, ¿no? Suponiendo que no se robaran esos 10 pesos, se robaran 90. ¿Sí? Si vemos otros países, prácticamente la base gravable es todos los que trabajan. Hay países que llegan hasta a generar de impuestos, o el gobierno llega a generar impuestos al 50% del Producto Interno Bruto. Imagínense la diferencia. Ahí en los países nórdicos ganas $30,000 al mes y 15,000 van al gobierno. Pero ya sabes que esto te retribuye. Además, espérame, del 10% que pagan impuestos en México, ¿cuánto evaden de impuestos? A lo mejor yo tengo que pagar 30 pesos y hago ahí alguna magia con mi contador para que en lugar de pagar 30 pague 10. Pero todo eso va reduciendo el pago de que nosotros hacemos de impuestos, y entonces el gobierno, por otro lado, te está generando impuestos que no puedes evadir, ¿no? Si cambiáramos la cultura y dijéramos, pues hay que pagar impuestos, y ya vemos cómo le hacemos para que el gobierno nos dote de lo que realmente necesitamos, entonces tal vez el gobierno no tendría que generar impuestos tontos. Y a veces los vemos tontos, muy rateros, pero si lo ves desde esta perspectiva, es la única forma de que la gente pague ese impuesto y no lo evada. Ahora, la parte socialista es un engaño decir, porque nos digan, en los países socialistas todos son iguales y no hay clases sociales. Cuba, quien ha ido a Cuba, yo no he ido a Cuba, me han platicado de Cuba, y todos tienen un mismo nivel, pero un nivel de pobreza. ¿Quiénes viven bien? Los que gobiernan. O sea, al fin de cuentas, el gobernante, el Castro, viven como magnates, mientras la gente está sumergida en la pobreza. Venezuela, ¿cómo están los de Venezuela ahorita? Y díganme cómo vivió en su momento Hugo Chávez y cómo vive ahorita Nicolás Maduro. Seguramente viven en la opulencia total. Sí supone que las clases sociales se pierden, todos tienen un mismo nivel, pero normalmente nivel de pobreza.
Entonces yo digo que el socialismo es un engaño, literal. Ok. Digo, así podemos Y generar... bueno, Sí, adelante. sí, bueno, entonces retrocediendo un tantito a lo que se hablaba, ¿no? De evasión de impuestos. Tal vez la medida descontrolada de las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles, pues básicamente, pues hacen eso, ¿no? O sea, bajo el rubro de, se evaden muchísimos impuestos. Entonces, un principio decía, ¿no? De, somos libres de poner el negocio que nosotros querramos, vendiendo lo que nosotros querramos y todo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer todo eso, esos cambios? O sea, yo pongo un negocio luego digo ya no, y es problema porque tengo, de una u otra manera, penalizan por el hecho de dar de baja a cierta empresa, crear otra. Pero en las asociaciones civiles, ¿qué es lo que pasa? Que no se paga impuestos como tal, se evade muchísimo y ahí es una gran pérdida. Sí, claro, y todas las donaciones que se hacen y que los deportistas y que los políticos abren, ¿cómo les llaman? Fundaciones, todo eso es para evitar pagar impuestos. Digo, es una realidad también. Y normalmente Hacienda se va sobre los pocos que pagan impuestos y que no tienen manera de evadirlos, ¿no? Entonces dejas de pagar un mes o dejas de hacer tu humilde declaración de marzo o de febrero o de junio y a los 3 días ya tienes un requerimiento de Hacienda que por qué no has hecho Declaración. tu declaración cuando a lo mejor declaras en ceros. Impuestos sobre impuestos. Sí, además, es complicada esta parte porque podemos decir de las dos partes, ¿no? Que hay poca gente que paga. Ahora, y a eso le suman la cantidad de economía informal que hay en este país. Y la cosa es que no solamente estamos, por ejemplo, los pequeños contribuyentes, no solamente están pagando el famoso IVA, también te aplican el IETO, también te aplican el ISR, también te aplican el impuesto sobre la Sobre la renta. Y etcétera, etcétera. Y si no estás declarando todos tus impuestos formalmente, pues ya están atrás de ti. Y la pregunta del millón sería, ¿por qué realmente se permite que todas estas grandes monopolios no están detrás de ellos y por los pequeños contribuyentes, ahí sí, ¿no? Entonces, como decíamos, actualmente todo es capitalismo, ¿no? Más bien que todo sea capitalismo, yo diría que ahí ya entra la parte que no metimos hace rato, que es la parte de la corrupción. O por ahí el gran empresario tiene para dar mordidas a diestra y siniestra y puede evitarse cualquier tipo de cuestión, no solamente de impuestos, ¿no? Cualquier tipo de las verificaciones que hacen a sus negocios, contaminan, etcétera. Pero como la persona, el político en curso, está recibiendo X cantidad mensual, no pasa nada y nos hacemos de la vista gorda. Ese ya es el problema que también tiende a generar el capitalismo, ¿verdad? Que es elevados niveles de corrupción y de tráfico de influencias, etcétera. Que digo, no es solo el capitalismo, el socialismo tal vez es peor aún, porque ahí pues, gobierna uno y normalmente la parte socialista comienza con una presidencia democrática normal, ganó la izquierda, y termina con una dictadura, que es todavía peor y la corrupción se eleva a niveles mucho mayores que cualquier economía capitalista. Pero el factor corrupción siempre está inmerso en la vida diaria, ¿no? Y ese es el gran problema. Podríamos decir que México está dentro de los países más capitalistas, socialistas. México sí debe estar dentro de los capitalistas, socialistas no. Socialistas hay poco, debe ser Cuba, debe ser Corea del Norte,
y por ahí Venezuela. Quisieron hacer un traslado de la economía socialista, por ejemplo, Ecuador con el presidente Correa, Bolivia con Evo Morales, pero creo que tampoco le está resultando. Ellos sí son socialistas. Maestro, De yo ahí, hablo de ahí en fuera no creo que haya otras economías socialistas. Maestro, yo hablo del capitalismo. Sí, adelante, Saraí. Ya habló del capitalismo, del socialismo y el comunismo. El comunismo es la fase más elevada del socialismo. Normalmente ningún país ha sido comunista, es una utopía. Ok, se habla de grandes personajes que fueron así, pero ya hace mucho. Sí, pudo haber personajes que instituyeron el pensamiento comunista, pero ningún país en la práctica, pese a que en su nombre lleven el parte comunista, nunca han sido comunistas. Imaginen que el socialismo realmente, y a muy grandes rasgos, el socialismo es, hay 4 preguntas básicas en la economía. ¿Qué producir? ¿Para qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo producirlo? Estas 4 preguntas se responden en el capitalismo, o tú las respondes en el capitalismo porque tú abres tu empresa y tú decides el qué, cómo y para qué producir. En el socialismo se supone que cuando haces una transición de una economía capitalista a una economía socialista, empezamos a ver que las empresas que son privadas las empieza a tomar el gobierno. Eso sucedió mucho en Bolivia y en Venezuela. Empiezan a expropiar empresas. Las empieza a tomar el gobierno y en una fase socialista se supone que el gobierno decide el qué producir, cómo producir y para quién producir. Se supone que el gobierno, pudiéramos decir, que presta las empresas a la sociedad la trabaja, pues ahí digo, las fuentes de empleo son iguales, ¿no? Los puestos son iguales que si fuera privada, se genera un dinero, se reparte entre la gente, el gobierno obtiene su ganancia, su retribución, y a grandes rasgos sería esta la parte socialista. Todo lo que antes nos dotábamos con autosuficiencia en el capitalismo, pues ahora te lo tiene que dotar el gobierno. La fase más elevada es que se vaya rompiendo este hilo entre el Estado y la sociedad, y estas empresas, la forma del qué, cómo, para qué producir, ya la haga la comuna, ya la haga la gente posee las empresas, ya el gobierno, como que la sociedad tiró al gobierno y la sociedad se apoderó del gobierno. Maestro, por eso se viene manejando hoy en día lo del famoso Pepe y Toño, ¿no? Que hace que el mismo gobierno te vende la idea de que tú puedes ser tu propio empresario y que tú puedes generar los nuevos empleos, pero finalmente estás trabajando para el gobierno porque nunca te dejan de estar, vamos a decir, vigilando para que puedas entrar en este monopolio de Hacienda y estar declarando y finalmente estamos trabajando para el mismo gobierno que tenemos, ¿no? Sí, puede ser que el gobierno, no está mal que el gobierno te induzca a que seas tu propio emprendedor y tú hagas tu propia empresa. Yo creo que hay un beneficio mutuo, ¿no? Tú abres tu propia empresa, tú eres dueño de tu tiempo, tú sabes cómo la diriges, tú tienes tus propios ingresos en base a las estrategias de mercado que puedes llegar a tener. Y pues el gobierno también se beneficia porque eres una empresa formal, porque vas a pagar los impuestos que te corresponden, y entonces yo creo que ahí hay un mutuo beneficio. Y además, ante la falta de empleo, las personas que pudieran abrir una empresa, pues sería como que lo óptimo, ¿no? Ya por ahí Fox hizo algo similar, nada más que él le dio el nombre de la changarrización, ¿no? Abre tu changarro, yo te presto y lo abres. A lo mejor se equivocó ahí un poco en la forma de inducirte, pero no era otra cosa más que eso, ¿no? Abre tu pequeña empresa y yo te apoyo para que no tengas problemas, te apoyo con una lana, la vas pagando con algún plazo,
pero ya tienes tú tu propia empresa. Cuando Creo se yo. habla, Sí, adelante. cuando se habla de la competencia también, por ejemplo, aquí en Tabasco acaba de iniciar Uber hoy y fue un espectáculo porque la gente está en contra, o sea, los taxistas, la gente está a favor porque rápido nos trasladan. Pero el problema aquí es que cuando hablamos de que seamos pues competitivos, como que no queremos pues que otras empresas lleguen y hay un problema económico porque pues estamos como los cangrejos en México. Si alguien quiere hacer algo mejor, los vamos jalando de tal manera que no haya una mejor competencia, que es lo que buscamos para que tengamos mejor, pues mejor servicios, porque en el caso de ustedes, los de Puebla, los de México, pues el internet para ustedes es algo cotidiano. Acá en Tabasco, muy pocas empresas la han dejado entrar y ha hecho que, pues ahí tengamos que ver dónde agarramos internet. Es más difícil. Sí, Saraí, has tocado un punto importante del capitalismo, que es la parte de la competencia, ¿sí? de la libre competencia. Ahí el problema de Uber, Uber es extremadamente capitalista. Y entonces llega Uber y empieza a tocar las redes de la mafia, de los taxistas, se empieza a meter con sindicatos, se empieza a meter con cuestiones que el gobierno toca. Entonces, por eso los taxistas y las personas que manejan a los taxistas y los líderes sindicales donde están los taxistas, pues empiezan a protestar. Y ciertamente es un beneficio. Se supone que el beneficio tendría que ser que los taxistas trataran de ponerse también al nivel de lo que está haciendo Uber, mientras una parte de los taxistas, por ejemplo aquí en el distrito, lo están haciendo, están modificando sus vehículos, teniendo un servicio similar en cuestión de las aplicaciones, etcétera. Hay otros que simplemente son reacios al cambio, y yo tengo mi Tsuru 95 hecho pedazos, y doy un servicio pésimo, pero ni modo, así debe ser. Oye, pero por ejemplo, sí. Y adelante. ¿Yo? Bueno, era también algo que entrábamos desde que hablamos de las empresas que eran monopolios, ¿no? Se supone que pues la competencia existía o existe en el capitalismo para motivar las habilidades y adaptarse al cambio, que si una nueva empresa llega con más servicios, entonces tú sabes que tienes que crecer y que tienes que innovar precisamente, y en este caso pues sí es muy marcado ese punto, ¿no? Yo creo que también se refiere mucho a la cultura en la que también van creciendo las empresas o con la que se están formando. En este caso, por ejemplo, la cultura de los taxistas a la cultura con la que entró Uber del servicio al cliente. Sí, porque se supone, bueno, ¿qué no se supone que eso es como que el corazón de del concepto de competencia entre el capitalismo? Se supone que el chiste es ese, que si llega alguien a ofrecerte el mismo servicio, pero pues de una como que mejor manera y obviamente a veces a un costo más bajo, que pues te vas a ir con esa persona, tal vez no tanto por el precio final del producto que te están dando, del servicio que te están dando, sino tanto por las condiciones en las que te lo dan. Se supone que eso debería de como que impulsar al taxista, bueno, tomando este ejemplo de Uber y el taxista, de como que mejorar su servicio y tal vez no cobrar cuotas tan exageradamente caras como a veces lo llegan a hacer. Cuotas que pues la verdad, no sé, Uber no te cobra y aparte te da un mucho mejor servicio. Se supone que ese es como que el propósito de la competencia, bueno, de la sana competencia en las empresas. Así Yo creo que como dijo la compañera y tocó un tema muy importante, hablando a nivel empresa, yo que por ejemplo estudio gastronomía, viendo a nivel de restaurantes, la competencia está muy dura. Y por ejemplo, hablando del tema de Uber, yo que vivo aquí en Puebla, los taxistas dan un pésimo servicio y cobran cuotas extremadamente caras. Y ahorita que vemos lo de Uber que llegaron a desbancarlos, sí se notan un poco molestos, pero su servicio la verdad es pésimo y sí considero ese punto muy importante porque las cuotas de Uber son muy accesibles y es muy importante esto de la libre competencia, la verdad.
Y además, entre los taxistas y Uber, hay una parte importante, hay un mercado para los taxistas que Uber nunca lo va a poder agarrar y hay un mercado de Uber que los taxistas nunca van a poder tomar. Es decir, no hay personas que tengan tarjetas de crédito, tarjetas de débito, que trabajen en un celular con aplicaciones, nuevo, moderno, que acepte la aplicación que que acaban actualizando. Y entonces pues hay que pedir un taxi. Entonces creo que sí hay un mercado mucho más grande para los taxistas, pero hay al fin de cuentas un mercado para los dos y si hubiera una competencia sana, yo creo que los taxistas tendrían que mejorar su servicio, que insisto, unos sí lo han hecho y otros sí les ha valido. Yo creo que A mí la me parte de pareció... la competencia, perdón, yo No, creo que la adelante, parte de la Alfredo. competencia al final lo que hace es mejorar y crear mejores condiciones para los clientes, que son los que realmente salen beneficiados porque obtienen mejores productos y a mejores precios. Sí, claro, además aprenderemos cuando empecemos a ver la parte de la globalización tecnológica, cómo ustedes pueden resumir esta parte de la globalización tanto económica como tecnológica, si la vamos uniendo. Le puedes decir a las empresas, o te pones al nivel tecnológico y económico de la actualidad, o es innovarse o morir, ¿no? Un poco si nos utilizamos esta selección natural de Darwin, ¿no? Solo aquella empresa o aquella persona que sea apta, que se acople a las características que en ese momento haya económicamente y tecnológicamente, solo ellos podrán sobrevivir. Los demás empezarán a ser expulsados, no que el capitalismo los expulse. Ellos mismos tendrán que ser expulsados porque no se ponen al nivel. Por eso vemos desigualdad en todos los aspectos. ¿Están hablando? No los escucho. No la estaba hablando. Es igual como, a lo mejor si no lo quieren aplicar a las empresas, aplíquenlo a ustedes mismos cuando se van a preparar para buscar un trabajo y van a una empresa grande y una empresa conocida, una buena empresa con buenos salarios, etcétera. Van a un puesto en el que a lo mejor se lo van a pelear, no sé, 10, 20, 30 personas que van a llevar diferentes características. Unos llevarán licenciatura, otros maestría, otros doctorado, unos hablarán solo español, otros hablarán inglés y francés, o francés y alemán, unos tendrán más diplomados, etcétera, ¿no? Conforme tú vayas adquiriendo más de este tipo de cuestiones en la parte académica, que hagan tu currículum más grande, tú mismo empiezas a desplazar a la gente que no lo tiene. Entonces llegas a un trabajo y si eres la persona más preparada, bueno, a lo mejor ya no vas a competir con 30, a lo mejor vas a competir contra 5. Y es lo mismo, ¿no? Generalmente, digo, no es una ley que así suceda. Las personas que menos nivel de estudios tienen menos oportunidad de acceder a salarios elevados, a un buen puesto de trabajo, que una persona que está pues mejor preparada. Insisto, creo yo que es la generalidad, pero no es una ley, porque hemos visto también personas que llegan a la primaria, que ahora son multimillonarias porque abrieron una empresa y esa empresa se hizo enorme. Entonces creo que esa parte de la globalización nos obliga a estar siempre a la vanguardia. Maestro,
decíamos hace un momento que no se escuchó en mi comentario, es que el mismo capitalismo te va haciendo más competitivo, te va haciendo que te vayas adaptando a las nuevas tendencias que se están dando, ¿no? Entonces, debemos ser más competitivos en todos los servicios y en cuanto a conocimientos que se van adquiriendo. Por ello es que estamos hoy aquí reunidos en este curso para estar más preparados y adaptarnos a las nuevas tendencias, y sobre todo, pues como decíamos, hoy en día vemos muchos productos que ofrecen lo mismo, pero con distintas cualidades, con distintas, pues sobre todo en búsqueda de satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Y para ello se van haciendo el famoso benchmark, ¿no? Para que podamos nosotros ir adentrándonos en este mercado más exigente, ¿no? Entonces, sobre todo en este mundo que estamos viviendo más globalizado y más capitalista, ¿no? Y más consumista que nos estamos volviendo actualmente. Para ello es que estamos cada día pues en la lucha de estar en los mejores lugares, ¿no? Y claro, y además pues esto, la cuestión del estudio, antes pocas universidades tenían acceso a estudios de posgrado o incluso algunas materias de licenciatura en línea. Por ejemplo, ahora la Universidad de Oriente desde hace tiempo ya está a la vanguardia, ya abre posgrados en línea, y eso te va adaptando, ¿no? Te va adaptando. Ciertamente es un poco más complicado el estudio de una materia que de una maestría o de materias que no son presenciales. Vas adaptando. Ahora puedes vender sin necesidad de tener una empresa física, todo se vende por internet. Te metes a páginas que, por ejemplo, por ahí algún día me explicaron y leí la historia de Amazon, y tú vas a buscar Amazon y no lo vas a encontrar. Está en internet y están los libros, tú los pides, ellos hacen pedidos por otros lados, y al final de cuentas el libro está en tu casa. Te lo dio Amazon, pero tú no puedes ir a visitar Amazon, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas que generan alto valor agregado, y ya ni se diga de Google, ni se diga de Yahoo, de Apple, todas esas empresas que ya tienen otro tipo de tecnología. Y antes, no sé, por ahí de los 40, 50, si acaso una licenciatura estudiaba la gente y con eso era más que suficiente, ¿no? Por ahí los que estudian una maestría obtenían doble o triple de ingresos los que estudian una licenciatura. Conforme fue pasando el tiempo, ahora las maestrías ya son más comunes, ya son más instituciones que ofrecen una maestría. Y el doctorado, unas instituciones las que tienen un doctorado, ya inclusive por ahí puedes escuchar hasta postdoctorados, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez las necesidades están siendo más altas. Antes te pedían que hablaras inglés y francés y alemán, en el caso de Puebla, con tantas empresas alemanas, hay que hablar alemán si es que quisieras tener acceso a ese tipo de empresas. Entonces te tienes que ir adaptando a las necesidades del mercado laboral en este caso. Alguna vez llegué a escuchar un comentario que decían de que como se va devaluando el peso, se va devaluando también el estudio. Porque, por ejemplo, decía usted algo muy importante. Antes, el que tenía o llegaba a tener una licenciatura era lo máximo. Hoy en día, quien tiene una maestría es como el que tiene una licenciatura. Hoy ya llegó a tener, por ejemplo, el que tiene un doctorado es hace mucho tiempo como quien tenía una licenciatura. Y así sucesivamente en la escala, ¿no? Por ello es que debemos estar adaptándonos a las nuevas tendencias, ¿no? Claro, y en la medida que sean más competitivos, tendrán acceso a mejores oportunidades en todos los aspectos. A mí me gustó mucho el ejemplo de Hong Kong porque creo que cuando una gente está preparada o es consciente, mejor dicho, para el fracaso que deben soportar, pues van a perder, pero tienen esa conciencia.
pero si tienen la conciencia de que van a ser exitosos, pues van a tener grandes beneficios. Y a veces nos pasa que nosotros pues siempre queremos ganar y cuando perdemos, aquí hay muchas empresas que empiezan muy bien y de repente a los 6 meses fracasan. Hay muchísimas, pero deben de tener la conciencia que tienen que estar así 3 años aguantando, aguantando, y ya que pasan eso, pues adelante. Pero a veces, como pasó en el ejemplo de Hong Kong, yo veía en el video que ellos estaban siempre innovando, siempre buscando y haciendo lo que les gustaba y siendo libres en lo que querían hacer. Y a veces nos falta eso, emprender, hacer cosas que no nada más nos digan qué vamos a hacer, sino hacerlas nosotros. Y creo que muy buen video, me gustó. Bueno, de hecho todo lo que dice Milton Friedman. Referente a lo que comentas tú, también era, por ejemplo, pues eso, ¿no? De que las empresas siempre estaban cambiando e innovando, que siempre, digamos que también iban un paso adelante, porque como mencionaba el señor que hacía los trajes de novia típicos, que ya tenía competencia y que entonces tenía que pensar en algo más para seguir subsidiando su negocio, o que si eso no funcionaba, tenía que estar pensando en el próximo negocio. El punto no era no parar, ¿no? Sí, definitivamente. Ahí el problema es cultural, ¿no? La cultura oriental deberíamos copiar algo de la cultura oriental en lugar de seguir copiando parte de la cultura estadounidense o de la cultura latinoamericana, ¿no? La cultura latinoamericana es culturalmente no hablo de historia, sino cultura somos de lo más bajo que hay todavía, ¿no? O la cultura personal. Y claro, y bueno, si ustedes ven ejemplos de Japón, sobre todo Japón, y países, no China, ¿no? Más vamos a atender a los japoneses, la cultura y la disciplina es totalmente diferente a la cultura latina. Sí, Igual la imagínense. educación. Ajá. Sí, con todo lo que hacen, de repente Educación. cuando ve uno ese tipo de videos que, o sea, la escritura, la forma en la que hablan, la forma en la que escriben en los pisos o en las paredes, y que es una forma muy dedicada de hacerlo, y creo que en México, por ejemplo, nos falta esa cultura inclusive del buen servicio, que allá está súper bien por lo que he leído y lo que me han comentado en Mercadotecnia en algunas ocasiones. Esa cultura que tienen desde que el cliente llega y todo lo demás, aquí en México lo estamos implementando, quizás muy poco, pero allá lo ves que inclusive se forman los empleados y tienen un hábito, un ritual y no sé qué, y hacen muchas cosas que la verdad dejan impactado la forma tan estricta. O cuando vemos, por ejemplo, cuando fue lo de las Olimpiadas, o fue de muchas cosas, qué tanta perfección pueden obtener en lo que ellos quieren, inclusive en un solo ejercicio, ¿no? Considerando que Japón fue un país devastado en la Segunda Guerra Mundial y desde entonces, cómo ha crecido en todos los aspectos de la vida económica, social, tecnológica, cultural, etcétera, y nosotros no podemos. Maestro, cuando habla de fundamentar bien todas las preguntas que, bueno, la última en específico que nos habla de la economía del país y cosas así, fundamentar se refiere a que tenemos que poner nombre de los que hablan de ese tema, ¿o cómo? No, fundamentar es que a la hora que tú emites una opinión o haces una afirmación, tenga como un background teórico o datos, o algo en lo que te puedas apoyar. Datos duros, ok. Apoyar. A lo mejor no necesariamente datos, pero sí, por ejemplo, tú me estás hablando ahorita del video. A lo mejor pones un ejemplo de México y comparas con Hong Kong y las características que tiene la economía de Hong Kong y actualmente la economía mexicana, a lo mejor estás fundamentando por qué México no ha crecido en cuestión económica. Ok, perfecto. Para que se entienda esa parte fundamental, no nada más es hablar por hablar, ¿no? Emitir una opinión nada más por emitirla, sino que
fundamentada, ya con conocimiento. Puedes tener conocimientos y hacer una buena respuesta y aún así puedes seguir cantinfleando. Eso más bien es aprender a emitir bien tu opinión y a escribir correctamente. Por ejemplo, yo hace rato les mencionaba lo de los impuestos, porque por ahí puede decir la gente, es que el gobierno no nos retribuye porque pagamos muchos impuestos y todos se los roban. Eso podría ser un juicio de valor, ¿no? Más bien, podríamos llamarlo así, como un juicio de valor. Ese juicio de valor lo podemos convertir en un juicio positivo, no positivo en el contexto que sea bueno nuestro comentario, sino positivo significa que tú puedes decir, pues se pagan pocos impuestos porque hay 50 millones de personas económicamente activas, de las cuales solamente 10 millones son las que pagan impuestos, los demás o evaden o simplemente no pagan impuestos o se van a la economía informal. Eso sería una explicación ya un poco más fundamentada del por qué no hay la suficiente cantidad de recursos, ¿no? ¿Por qué evade la gente? Bueno, mucha gente va a decir, es que yo no pago impuestos porque todos se los roban, entonces ¿para qué pago? ¿No? Y si esa mentalidad la extendemos a todas las personas, pues nadie quiere pagar impuestos por lo mismo. Digo que también tienen un porcentaje de razón, pero vas fundamentando de forma que hay una explicación del por qué. Siempre váyanse al por qué. La economía mexicana está muy mal. Bueno, ¿está mal en qué? O el país está muy mal. ¿Está mal en qué? Pues está mal en seguridad. ¿Por qué está mal en seguridad? Entonces ya nos empezamos a meter ahí con las policías estatales, con las policías municipales que no sirven para nada, que hay corrupción, que están con el narco, que están con el crimen organizado. Entonces ya ahí ya sería una fundamentación de por qué en materia de seguridad México no está bien. Igual en las cuestiones económicas. Digo, yo estudié economía y te enseñan a que tú tienes que decir el por qué está bien o mal la economía, siempre centrándote en factores meramente económicos. Yo me salgo un poco de los factores meramente económicos y yo pudiera decir que la economía de México está mal, en primer lugar, por la gran cantidad de economía informal que hay. Segundo, porque el crimen organizado y los cárteles de la droga han acabado con municipios enteros, con estados enteros, la gente se sale con esas extorsiones que les hacen a las altas extorsiones, a las empresas, derechos de piso, las empresas tienden a desaparecer. Entonces se empieza a terminar la actividad económica y se empiezan a generar altos niveles de desempleo y entonces la gente pues tiene que recurrir y meterse también ahí a los cárteles para encontrar un poco de desahogo económico. Entonces todas esas cuestiones terminan por afectar la parte económica de un país. Esa sería mi opinión. También pudiera alguien ahí contradecirme y tener su propia opinión, pero yo creo que va más por ahí el aspecto. Imagínense si toda la economía informal de repente de un día para otro se convirtiera en formal. Imagínense los empleos formales que se crearían, el pago de impuestos que harían estos al gobierno, entonces yo creo que las cosas funcionarían mejor. Que tiene que ver también con la creación de empleos, pero la creación de empleos precarios. La precariedad del empleo tiene que ver con no seguridad social, no prestaciones, no aguinaldos, tipo de cosas. O sea, no te dan nada, simplemente te pagan tu salario, salarios bajos, y pues ahí tú te rascas con tus propias uñas. Tal vez si esto se convirtiera en economía formal,
a lo mejor esa precariedad del empleo pasaría a ser un empleo con seguridad social, un empleo con algunas prestaciones, etcétera, ¿no? Todo va de la mano. No sé si hubiera más comentarios al respecto sobre su tarea, etcétera. Un concepto por ahí que todavía no quedara claro. ¿Nos podría comentar de los principios de Adam Smith? Porque nos habla de la teoría, explicarlo del lápiz, pero también habla ahí de mucho de los principios de Adam Smith. Algunos como que me quedan así como que, ajá, en sí, ¿cuáles eran? Mira, se supone que Adam Smith está considerado como el padre de la economía y se supone que también está considerado como el padre del liberalismo económico. Ese Sí. neoliberalismo que ahora vamos a estudiar tiene dos raíces, ¿no? El neo y el liberalismo. Ese liberalismo proviene de las épocas de Adam Smith, de la que fue primera revolución industrial. Ujú. Adam Smith lo que dice es que toda economía, además de que tendría que ser libre, de libre mercado, que arriba de toda una economía, si pudiéramos decirlo, imagínense, del territorio mexicano, arriba de él hay una mano invisible que regula la oferta y la demanda, que regule el libre mercado. No se necesita el Estado que lo regule, solo por sí mismo se va a ir regulando. Por eso les digo que el Estado, una de las funciones, es hacer que se cumplan los principios del libre mercado. Esa es una. La segunda, Adam Smith es el fundador de la división del trabajo. Adam Smith decía que en las empresas o las pequeñas empresas hasta las empresas grandes, siempre que hubiera una división del trabajo, tenderían a ser mucho más productivas y esto generaría no solamente más producción, sino a la vez más valor agregado y a la vez más ingresos, tanto para el trabajador como para el empresario. Adam Smith pone de ejemplo un alfiler, en su libro habla de un alfiler, aquí les habla de un lápiz. El ejemplo es básicamente lo mismo, ¿no? Ahí, bueno, aquí el problema es que el video te habla de la división internacional del trabajo. Adam Smith te habla de la división al interior de una empresa. Antes de la primera revolución industrial y que salieran las industrias, etcétera, generalmente se producía en un taller. Entonces, dos trabajadores producían pantalones y el mismo trabajador hacía el molde, el mismo trabajador cortaba, el mismo trabajador ensamblaba, el mismo trabajador empaquetaba y el mismo trabajador lo metía en una caja. Entonces, Adam Smith, ¿por qué no nos dividimos el trabajo y así evitamos tiempos muertos? Uno hace los moldes, lo pasa para que el otro corte la tela, el otro se pasa al siguiente para que cosa, ponga cierre, pasamos al otro que hace el empaquetado, dobla, empaqueta y el siguiente lo mete en una caja. Entonces, así, en lugar de hacer 2 pantalones al día, tal vez la producción aumentaría a 10 o a 20 pantalones dependiendo del tamaño de la empresa. Esto habla de productividad. Entonces, la productividad se supone que trae más remuneración tanto para el trabajador como para el empresario. Esos son como los principios más básicos de los que nos habla Adam Smith a grandes rasgos en su libro. Digo, hay otras cuestiones mucho más complicadas, pero estos son dos de los fundamentos más importantes. Podemos hablar de Adam Smith, la mano invisible y la división del trabajo. Bueno, ok. Y luego complementa Milton Friedman con la división internacional del trabajo. Lo mismo que aplicamos ahorita para un taller o una empresa, ahora aplícalo para el contexto global. A lo mejor los cierres provienen de China, la tela, el algodón, Japón, y se va a producir tela en Alemania, y Alemania te manda la tela. Entonces, los botones se producen en Estados Unidos. Y la maquinaria con la que produces la tienes que comprar en Argentina. Entonces, todos los países, o gran
parte de los países están inmiscuidos en un mismo proceso productivo. Entonces tú ya nada más te llega todo, amblas, coces, empaquetas y está listo para la venta. Es algo, imaginen que el mundo es una gran empresa y cada uno está dedicado a algo en particular. Que luego por ahí van a estudiar en comercio las ventajas comparativas, la ventaja comparativa que deben tener los países, ¿no? Dedícate a lo que seas más productivo, no seas productivo, déjalo, y eso impórtalo de algún país que sea productivo en la producción de ese bien en particular. Ok. Y Ever, ahí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hacen una carretera, una autopista, ellos hacen, o los que construyen, generalmente es el sector privado, hacen una progresión de en cuánto tiempo, cobrando caseta, cobrando peaje, van a recuperar la inversión y tener una ganancia. A partir de ese momento, la autopista se le quita el peaje y se convierte en un freeway. Eso es lo que generalmente hacen en Estados Unidos, por eso tienen carreteras en perfecto estado. Y aquí en México es lo contrario, aquí lo cobra el gobierno. Entonces el gobierno, dado que no tiene llenadera, el gobierno no solamente no deja de cobrar en el tiempo en que recupera la inversión, sino te va elevando el costo del peaje con el paso del tiempo. Entonces es una gran diferencia que hay entre las carreteras en Estados Unidos y las carreteras aquí en México. Y ni siquiera arreglan las carreteras aquí en México. Sí, carreteras de no tan buena calidad, pero si te vas a las carreteras federales, que no te cobran, pues bueno, te encuentras con carreteras en pésimo estado en su mayoría. No arreglan ni las carreteras, ni las calles, ni nada. Sí, es parte del mismo negocio, ¿no? Yo a veces piensas lo mismo de las calles, ¿cómo es posible que no las arreglen? Es parte del negocio. Imagínense el negocio que tiene el gobierno con las constructoras. Tú le pones a tu calle concreto, es una inversión fuerte y a lo mejor no vuelves a meterle mano a ese concreto en 10, en 20 o en 30 años. En cambio, le metes pavimento de mala calidad, tú sabes que a los 3 meses, 4 meses hay que meterle bacheo, entonces pues tienes que contratar y ya saben que toda construcción le genera al gobierno un dinero en cuestión de corrupción, ¿no? Entonces, Claro. toda esa parte lamentablemente es negocio. Maestro, ¿podría darnos su celular para poder estar en contacto con usted por cualquier cosa? Sí, ya se los anoté ahí en el chat, se los vuelvo a poner. Los puse otra vez. Ok, gracias. Ya de todas maneras le mandamos el correo para que pues el sábado tengamos nuestra segunda plática, pero también pues ya sabemos que el lunes a las 9 es como que de a fuerzas. Bueno, de a Ok. fuerza me refiero a que es un horario que ya estableció el consorcio. Pues. Bueno, si el lunes a las 9 se les hace complicado, podemos moverlo a las 9:30 o a las 10 de la noche. El horario lo puse yo. Ah, ok. ¿No lo podríamos mover a las 8, por ejemplo? Más temprano es complicado porque luego mucha gente trabaja y no llegan. Entonces yo trato de poner un horario en el que la mayoría tenga acceso. Sí sería complicado que dijera a las 8, a lo mejor por 5 o 6 personas y los demás no puedan. Entonces prefiero poner a las 10. Si es un poco más tarde, es más probable que puedan todos a que puedan unos cuantos si lo pongo antes. Pues por eso lo pongo a las 9. Si quieren, lo podemos recorrer media hora. Más Entonces, tarde, temprano. Ok. Entonces mejor sea a las 9, porque bueno, por ejemplo, ahorita yo creo que sí hubo diversos temas
que tratamos y creo que sí dio buen tiempo a las 9 de la noche para poder hablar todos estos temas. Igual y si es más tarde, pues sí, algunos tenemos que levantarnos temprano y demás. Y yo creo que, bueno, ahorita no todos ya están opinando al final de, ¿no? A lo mejor muchos están escuchando, pero bueno, yo creo que sí nos da más tiempo para poder abarcar más cosas, ¿no? Y además, los que están conectados, están escuchando y están viendo que va a haber sesión el sábado a las 6, 7 de la noche, qué sé yo, y no pueden, o sea, no necesariamente se obliguen a entrar. Yo puedo abrir sesiones para las personas que no pueden el sábado. Yo estoy haciendo una excepción para las personas que me están pidiendo que se abra sábado o domingo. Los que no pueden, si quieren una sesión a la misma hora el miércoles, una sesión a la misma hora el jueves, una sesión a la misma hora el martes, sin ningún problema nos ponemos de acuerdo y abrimos. Ok, gracias. Para que no se fuercen a estar ahí el sábado aunque no puedan y nada. Podemos abrir sesiones entre semana. Entonces yo esperaría algún correo, algún aviso de si quieren una sesión el día miércoles o jueves, ya mucho más leídos, ya mucho más preparados, ya con muchas más dudas, inclusive ya habiendo, resolviendo algún porcentaje de la tarea. Y además podemos abrir una sesión para que preparen, no sé, no solamente dudas sobre la tarea, sino comentarios de este tipo, que a lo mejor la parte aplicada queda mucho más claro con el apoyo teórico. Se habla de ¿Sabe qué? Sí valdría, perdón, yo creo que sí valdría la pena que pusieran los días exactos en los que van a estar contando las sesiones, ¿no? Porque comentaba al inicio que parte de la calificación va a ser las actividades, la participación y los accesos a las sesiones. Entonces, si abre sesiones en varios días, a lo mejor algunos por X o por Y no podemos, y yo no quisiera que me diga, oye, pues es que tuviste de las 5 o 4, las que haya en la semana, solo accesaste a 1 o 2, ¿no? Entonces sí valdría la pena poner algunas que sean así como que, ok, yo las voy a abrir, pero estas las voy a tomar en cuenta, ¿no? Sí, Arturo, sí tienes razón, pero te aclaro que aunque se abran 2, 3, 10, 20 sesiones, yo no califico a las personas que entren, porque acuérdense que no es una obligación entrar. Yo eventualmente, si hay problemas en calificaciones, etcétera, y veo que han entrado a la gran mayoría de las sesiones, eso pudiera eventualmente ayudarles con algún punto. Pero eso de que no has entrado, entraste nada más a 5 de 10 y te va a afectar, no, de ninguna manera. Ni siquiera hay un porcentaje hecho para las sesiones. Muy bien. Claro, okay. Para que no vayas a pensar que a lo mejor entraste a 2 de 10 y eso te va a afectar tu calificación. Al contrario, si puedes entrar a la mayoría, te puede ayudar al final, pero nunca te va a perjudicar. Ok, muchas gracias. Si quieres, también es un buen apunte el que haces, el que yo diga, el miércoles hay sesión. ¿Sí? Miércoles hay sesión, 9 de la noche y ahí está puesta para que entren. Y ya diferente es que 5, 6, 7 personas me digan, oiga, profe, ¿puedo abrir una sesión el sábado? Pues abrimos una sesión. Sí, sí tienes razón en el apunte que haces. Gracias. De todas formas, estén pendientes, entren todos los días a la plataforma, porque de repente pongo avisos. Okay. Ahí pongo avisos en la plataforma para que estén enterados de lo que se habla de sesiones, maestro Luis, pero también se habla, de foros. Vamos a tener algunos foros. Pues esto es como un foro. Ok. Es que como ahí nos comentaban en la plática de introducción que tuviéramos pendiente de todo eso, porque pues ahí mandaba usted muchos mensajes.
Sí, lo que pasa es que hay una parte en la plataforma que se llama foro. Yo pongo algún aviso y ustedes me pueden contestar, pero a mí no me gusta trabajar con foro si no es un simple aviso. Porque si pongo un foro y vamos a hacer un foro sobre la economía mexicana en los últimos 5 años, pongan sus opiniones, no me gusta porque todo el mundo lo hace en horarios diferentes, no es en tiempo real y termina por no funcionar. Entonces prefiero que las sesiones sean un foro de discusión y en algunas ocasiones será un foro o parte de una explicación que yo les haga de algún tema que yo sienta que no está del todo explicado en las lecturas y que necesito un poco, ¿no? Inclusive les puedo proyectar algún PowerPoint o algo así para que ustedes estén viendo mientras yo estoy hablando. Podemos manejarlo de diferentes formas. Pues si no hubiera ninguna duda ya, nos estaríamos escuchando en la siguiente sesión. Insisto, si las personas que se van a conectar el día sábado no pueden el miércoles, no hay ningún problema, hay una sesión el sábado para eso. Si los que no puedan el sábado quieren una sesión el miércoles o mañana o el jueves, también háganmelo saber porque yo a veces abría sesiones pensando que ustedes tenían muchas dudas o los otros alumnos tenían muchas dudas y resultaba que terminaba siendo un monólogo porque nadie participaba y nadie tenía dudas. Entonces ya decidí no poner sesiones más que una vez a la semana y que sean ustedes los que lleven un poco el ritmo de las sesiones conforme ustedes lo vayan necesitando. Pues avísenme si necesitan, tal vez no mañana, porque es muy pronto para que se pongan a estudiar y a repasar, etcétera. Tal vez miércoles o jueves, o miércoles y jueves. Pero sí avísenmelo para que podamos abrirlas. ¿Cuántas horas por sesión? No hay un mínimo. Normalmente me las abren de hora y media, pero yo puedo decirles que, como ahora, que van a ser 2 horas. Pueden ser menos, a lo mejor con media hora tenemos y se acabó en media hora. De nada, Alfredo. Entonces trabajen en su primera actividad. Si quieren hacer investigación aparte de la que está ahí propuesta, adelante, sería lo ideal para enriquecer más la sesión o la próxima sesión. ¿Sí? Ok, perfecto. Buenas noches. Y bueno, a practicar. En caso mío tiene años que no era estudiante ya y a estudiar todas las formas en las que nos pidió que vamos a desarrollar, que si mapas mentales, que si un formato de no sé qué, pues a echarle ganas y hacerlo porque a veces se nos olvida por no practicarlo siempre. Gracias, buenas noches. Inclusive, antes de que te vayas, yo cuando califico la tarea, hago una retroalimentación ahí mismo en la plataforma. Entonces, podemos abrir una sesión para que ustedes me cuenten qué pasó con esas retroalimentaciones y podemos platicar qué es lo que estuvo bien o estuvo mal. Perfecto. Entonces, tengan buenas noches y nos escuchamos algún día de esta semana. El sábado. Perfecto. Muchísimas gracias. Todos que descansen. Gracias, hasta luego. Gracias, que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Adiós.